sobre todo tratamiento y complicaciones de la diabetes. En la clase pasada habíamos visto diagnóstico de diabetes. Creo que para todos ha quedado claro el diagnóstico. ¿Alguno tiene duda con respecto al diagnóstico? Ninguno, ¿no? Ya. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en cuanto al tratamiento de los pacientes con diabetes. Y cuando hablamos del tratamiento lo clasificamos en dos grandes grupos. El tratamiento en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 y en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2. Doctora, ¿es distinto? Sí, ¿no? Porque habíamos visto que los pacientes con diabetes tipo 1 tenían una destrucción autoinmune, ¿correcto? De las células beta pancreáticas. ¿Por ende van a tener insulina? No. Como hay una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, son pacientes que tienen déficit absoluto de insulina. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Múltiples inyecciones de insulina, ¿no? Para simular la producción de insulina normal de la persona. Entonces, ¿cuál es nuestra secreción de insulina normal? Una secreción basal y una secreción prandial. Entonces, por ejemplo, los que han venido ya cenando tienen una secreción de insulina prandial para que cubran esa elevación de glucosa producto de la cena. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en los diabéticos tipo 1. Le damos múltiples inyecciones de insulina subcutánea, ¿no? Que vamos a dividirlas en insulinas basales e insulinas prandiales, o lo que ahora tenemos, la nueva tecnología, son bombas de infusión de insulina subcutánea, que son bombas adaptadas para darle esta infusión subcutánea de insulina que requiere el paciente. Cuando hablamos de insulina basal, a la cabeza, ¿qué insulina tenemos que recordar? Insulina NPH, ¿ya? Cuando hablamos de insulina prandial, a la cabeza, ¿qué tenemos que recordar? Insulina R, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Insulinas basales NPH o análogos de acción prolongada? Los análogos. Los análogos son insulinas que vienen tipo lapicero, que producen menos riesgo de hipoglicemia. Es por ello que es más preferible utilizar análogos que utilizar la misma insulina NPH. O un análogo de acción rápida que utilizar la insulina R. ¿Es más barata comprar análogos? Es más caro, ¿no? Entonces el sistema de salud no lo proporciona a los pacientes, por ende muchos están con insulina NPH y usan insulina R. Cuando hablamos del tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 1, tenemos que recordar que aparte de la terapia farmacológica, o sea, aparte de haberle indicado la insulina, de enseñarle a cómo colocarse la insulina y todo ello, es importante educar al paciente sobre la cantidad de consumo de carbohidratos. Por ejemplo, ¿qué cenaste? ¿Cuál era tu nombre? Perdón. Rubén, ¿qué cenaste? No has cenado todavía. Pasamos a la segunda columna. Tampoco. Tercera columna. ¿Quién cenó? ¿Nadie? ¿Cuarta columna? ¿Nadie? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿Ah? Ya, perfecto. ¿Qué cenaste? Allí no me. Ya, muy bien. ¿Otra persona que cenó? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, vamos a imaginar que otra persona cenó pechuga de pollo a la plancha con 2 papas. Entonces, la cantidad de carbohidratos con el allinomen versus la cantidad del pollo, la pechuga de pollo a la plancha con 2 papas va a ser distinta, ¿correcto? Entonces, eso significa que no todos consumimos la misma cantidad de carbohidratos, tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Por ende, la cantidad de insulina va a depender de estos pacientes de la cantidad de carbohidratos que ellos ingieran. Es por ello que es importante en estos pacientes enseñarles el conteo de carbohidratos, ¿ya? Entonces, cuanto más carbohidratos consuman, más va a elevar la glucosa, ¿correcto? Cuanto menos carbohidratos consuman, menos se elevará o impactará en la glucosa. Entonces, es muy importante educar acerca de la combinación de la dosis, cantidad de carbohidratos, el contenido de grasas y proteínas. Cuando el paciente consume carbohidratos y grasas o algún otro tipo de producto que tenga grasas, va a permanecer más tiempo elevada la glucosa en el tiempo. O sea, si yo le digo al paciente en 2 horas debe bajar menos de 180, probablemente si ha consumido algo grasoso, va a continuar más de las 2 horas más alto de 180. ¿Okay? Entonces es importante valorar el paciente si es que va a tener actividad física previa, ¿no? Es distinto un diabético tipo 1 que haga ejercicio todos los días en el gimnasio, probablemente vaya a requerir menos dosis de insulina, o un paciente que tiene una vida súper sedentaria, que come muy mal, que vaya a requerir más dosis de insulina. El tratamiento de la insulina es esencial en los diabéticos tipo 1 porque ellos no tienen insulina. Volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque he visto muchos pacientes del primer nivel de atención que refieren con diagnóstico de diabetes tipo 1 en tratamiento con metformina. ¿Eso es posible? No. Porque el mecanismo de acción de la metformina es distinta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Hace que sea más sensible Más sensible a la resistencia. No. Más sensible a la resistencia. No, estamos utilizando 2 términos a la par que podrían ser sensibilidad en tejidos periféricos. Aumenta sensibilidad en tejidos periféricos. O si quieres decir, disminuye la resistencia a la insulina. ¿Correcto? Que sería sinónimo, por así decirlo, ¿no?
Porque hemos visto la clase pasada que en la fisiopatología del octeto ominoso existía una alteración para producir hiperglicemia crónica, que era disminución de la captación de glucosa, y el otro era alteración en la secreción de la insulina, ¿no? O disminución en la captación de la glucosa en los tejidos periféricos. Entonces eso no pueden olvidarse, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es full de los mecanismos de la fisiopatología del octeto ominoso, ¿ya? El déficit de insulina, ¿qué te puede producir? Cetoacidosis. Es por ello que los diabéticos tipo 1 tienen mayor posibilidad de hacer una cetoacidosis diabética. Y además, hipertrigliceridemia, ¿ya? Entonces, los pacientes diabéticos mal controlados, ¿cómo va a estar sus triglicéridos? Altos. No se olviden, las causas de dislipidemia mixta, el que está acá en la segunda columna, causas de dislipidemia mixta secundarias. Causas secundarias de dislipidemia mixta. La primera clase vimos eso. ¿Qué era? Diabetes mellitus tipo 2. Obesidad, muy bien. ¿Qué más? Tipo 2, obesidad, Obesidad ya sabían antes de iniciar la clase de endocrino. Otro. Síndrome nefrótico. No les he hecho repase. Embarazo. Cronología de lo que se han olvidado. Falla renal crónica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Qué más? El embarazo. El embarazo. Lupus eritematoso. ¿No está ahí en sus Sí. diapositivas? Sí. Medicamentos. Polineuropatía. Los antirretrovirales, los estrógenos Sí. y progestágenos. Ya, entonces tienen que revisar sus diapositivas. ¿Cuándo van a estudiar? Ya, cuando hablamos de la terapia con insulina, ¿cómo indicamos la terapia con insulina en los diabéticos tipo 1? La dosis de indicación de la insulina es 0.5 unidades por kilo de peso al día, según el ADA. Y la dosis típica para otras literaturas puede variar entre 0.4 a 1 unidad por kilo de peso al día. Ejemplo, si tengo un paciente varón de 10 años, bueno, pongámosle más, de 20 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 que pesa 60 kilos, ¿cuánto es la dosis total de insulina que le voy a dar? 60 por 0.5. ¿Cuánto sale? 30 unidades, ¿correcto? Ya, las 30 unidades vamos a fraccionarlo. ¿Cómo lo fraccionamos? 50% en insulina basal y el otro 50% en insulina pandreal. Entonces teníamos 30 unidades, ¿correcto? Ya, 30 unidades. Entonces vamos a dividir estas 30 unidades en la mitad en insulina basal. ¿Cuánto de insulina basal le daríamos? 15 unidades. ¿Y cuánto de insulina pandreal le voy a dar? 15 unidades para sumar los 30 unidades. Como insulina basal, ¿qué insulina recuerdan que les he dicho? NPH, correcto, muy bien. Entonces la insulina NPH, ¿cuánto es su tiempo de vida media? No es 24 horas, ¿no? Es menos de 24 horas, y vamos a ver en las diapositivas siguientes. Por ende, vamos a fraccionarla, 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de dormir. Entonces, ¿cuánto es 2/3 de 15? 10. Ya, 10 unidades, correcto. Entonces serían 10 unidades subcutáneo antes del desayuno y 5 unidades subcutáneo antes de dormir. Y la CR es, doctora, porque la R es la prandial. ¿Cómo lo vamos a dividir? Depende, ¿no? Ahí depende si el paciente come más en el almuerzo, el bolo más grande va a ser en el almuerzo. Y si no, podrían fraccionarlo. 5 unidades subcutáneo media hora antes del desayuno, 5 unidades subcutáneo media hora antes del almuerzo, y 5 unidades subcutáneo media hora antes de la cena. ¿Cuánto suma de insulina en total? 30 unidades. Doctora, ¿todos los pacientes usan la misma dosis? No, porque la dosis varía por el kilo de peso, ¿no? Hemos visto que era 0.5. Y doctor, y si yo quiero darle 1 unidad, porque aquí también dice que le puedo dar 1 unidad por kilo de peso al día. Eso va a variar dependiendo los niveles de glucosa, ¿no? Si tienen pacientes con glucosas muy altas a pesar del tratamiento, probablemente vayamos a requerir una dosis mayor, ¿no? Pero la dosis recomendada es 0.5 de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, que es el ADA, ¿no? Lo que les dije en la clase pasada, revisen su diabetes care, ¿no? El diabetes care del 2025 es la actualización de diabetes, ¿no? Es la actualización de diabetes que sale todos los años de la Asociación Americana de Diabetes, que generalmente es donde nos ceñimos mucho en cuanto al tratamiento, ¿no? Y las nuevas tecnologías de diabetes que pueda haber, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué opciones de regímenes de insulina tenemos en pacientes con diabetes tipo 1? Tenemos varias, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí en siglas no es más que las siglas de las insulinas. Por ejemplo, esta es una insulina análoga de acción prolongada con una insulina análoga de acción rápida. ¿Es mejor estas análogas? Sí, hemos dicho, porque producen menos hipoglicemia, ¿correcto? Pero el costo es mayor. O sea, cuanto más utilicemos análogos, más nos cuesta. ¿Por qué? Porque son insulinas tipo lapicero que tienen un costo adicional, ¿ok? En
cambio, si yo utilizo mi insulina NPH más mi insulina R, más riesgo de hipoglicemia y menos costo, ¿no? Me cuesta menos, pero mayor riesgo de hipoglicemia. Pero es lo que tenemos en el sistema de salud, ¿no? En el sistema tenemos eso, insulina NPH, insulina R, ¿no? Análogos no tenemos, todos los que están rotando. En el caso del Hospital Carrión tenemos insulina análoga de Gludec, ¿no? Pero en el caso del salud creo que tienen glargina en frasco, igual que hay que cargarla, ¿no? Pero no tienen los análogos como el lapicerito que vamos a ver a posteriori. La FDA ha aprobado ya múltiples sistemas híbridos de bomba de circuito cerrado para pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ya? ¿Cuáles son las bombas de infusión? Estas. Es un sistema de bomba de insulina Minimed con tecnología de SmartWare. ¿Qué significa, doctora? Que ya no se va a pinchar el paciente, porque con la explicación anterior, ese diabético tipo 1 de 20 años, que pesaba 60 kilos, ¿cuántas veces tenía que pincharse? 5, ¿no? Porque la NPH era 2 y la R era 3. ¿Cuántas inyecciones tenía? 5 al día, estamos hablando. No es a la semana, porque hay pacientes que quieren usar la insulina a la semana, ¿no? O uso una semana, o uso cada 3 días y luego lo dejo, no sirve eso. ¿Usas diario o no uses insulina? Al menos que apliquemos las insulinas semanales, que todavía no la tenemos a disposición en el Perú, ¿no? Pero en relativa las insulinas se usan a diario. Ese es el primer mensaje que tiene que llegar a los pacientes, ¿ok? Nada de uso semanal, ni interdiario, ni cada 5 días, ni 4 días. ¿Ya? Y esta tecnología se coloca en el paciente junto con el sensor y nos permite valorar los niveles de glucosa más una infusión subcutánea continua de insulina por bomba. Entonces el paciente omite 5 inyecciones al día. Entonces, ¿qué paciente no quiere evitarse las inyecciones de insulina, ¿no? Entonces, pero todavía no son tecnologías que tengamos al alcance en el MINSA, pues, ¿no? O sea, no se le puede ofrecer eso al paciente, le ofrecemos las múltiples inyecciones de insulina. ¿Cómo colocamos la insulina? Es importante, porque si ustedes le dicen, señor, necesita insulina, le indican, pero no le enseñan cómo colocarse, se va a colocar mal el paciente, porque en tópico, en la botica, no sé, el paciente dice, doctora, yo voy a ir a que me coloquen, ahí tengo un tópico cerca a mi casa. Me cobra $1 cada aplicación, pero le aplican súper mal, porque le pueden aplicar en músculo. ¿Dónde se aplica la insulina? En grasa, no se aplica en músculo, en grasa. Entonces, ¿cuáles son los sitios recomendados? Abdomen, muslo, nalga y parte superior del brazo, ¿ya? Parte superior. La inyección o intramuscular inadvertida, ¿qué le puede producir al paciente? Hipoglicemia y se va a desmayar probablemente, entonces el señor se asusta de usar insulina. Es necesario la rotación del sitio de inyección para evitar la lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? Es una acumulación de grasa subcutánea en respuesta a acciones adipogénicas de la insulina en un sitio de múltiples inyecciones. Entonces, ¿dónde se coloca la insulina? En grasa, no en músculo. Y esto es la lipodistrofia. Cuando ustedes tengan un paciente que ya usa insulina y viene a consulta, lo primero que hay que revisar es dónde se aplica insulina antes de subir dosis de insulina. Ya ese es el segundo mensaje. Insulina no es que se use una vez a la semana, por lo menos las que tenemos, no es de uso diario. Ese es el primer mensaje, porque los pacientes les va a preguntar o les va a decir, doctora, pero doctor, el médico tal me dejó la insulina que me pusiera cada 5 días. Van a tener pacientes, porque yo lo veo en mi día a día, o cada 3 días, ¿no? ¿Esto existe? No existe, pues. O sea, eso de nada te va a servir, ¿no? Por eso vemos pacientes con glicosiladas en 15, 16, 17, 18, porque están mal controlados, ¿no? Y la lipodistrofia es un problema común que tenemos. ¿Por qué? Porque no enseñamos a colocar insulina al paciente. Y lamentablemente el personal que está destinado en programas para enseñarle tampoco le enseña la manera correcta. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se coloca alrededor del ombligo, ¿no? Entonces, todo el ombligo lo tiene así como ustedes ven en la imagen, bolitas por acá, que son zonas de lipodistrofia, ¿no? Que son zonas de lipodistrofia. Entonces, la zona de colocación adecuada de la insulina, ¿cuál es? Colocamos 3 dedos al costado del ombligo, ¿ya? 3 dedos al costado del ombligo, y en esa zona no se coloca. Entonces, este es el ombligo, 3 dedos al costado, estaríamos más o menos aquí, aquí no se coloca, y mi primer pinchazo sería en esta zona, al costado de los 3 dedos, ¿ok? En la noche me toca, ¿dónde me voy a aplicar? ¿Hacia abajo? No, hacia el costado, hacia el costado, más o menos hasta esta altura, ¿no? Del paciente. Más o menos hasta esta altura. Luego tenemos aquí la aplicación igualito hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Cuando tengan sus pacientes, vayan enseñándolo, de esa manera van a ir practicando, ¿no? Terminamos este lugar, recién ponemos 3 dedos al costado, ahí no se aplica, y nuevamente vamos aplicando de aquí. Pero si ustedes ven toda esta lipodistrofia, no le van a decir que se aplique ahí, pues, ¿no? Ya tendrían que empezar abajo. Normalmente no vemos tanto grado de lipodistrofia en los pacientes, ¿no? A veces hay zonas pequeñas de lipodistrofia, pero no tan marcadas como en la imagen, que es muy evidente ya, demasiado evidente. ¿Okay? Listo.
Entonces, cuando hablamos de los diabéticos tipo 1, ya sabemos, es insulina el tratamiento. Entonces, como ya saben la insulina, ya han visto la insulina, ya saben qué dosis usan los diabéticos tipo 1, ahora vamos a ver qué dosis usan los diabéticos tipo 2. Y a diferencia de los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 no es que todos ameriten insulina, ¿ya? O sea, ese paciente que viene de la consulta y que dice tengo diabetes tipo 2 y me iniciaron insulina, tendríamos que valorar si tuvo criterios para insulinizar al paciente. Porque los diabéticos tipo 2 pueden utilizar antidiabéticos orales, entonces como que relativamente para ellos es un poco más sencillo. Entonces anteriormente, hace muchísimos años atrás, todos nos enfocábamos al enfoque glucocéntrico. ¿Qué significa? Buscar que la glucosa entre en rango objetivo. Esa era nuestra función. O sea, manejar la diabetes y buscar que la glucosa ingresara a rango objetivo. Actualmente vemos un enfoque más holístico. ¿Por qué? Porque nos importa que el paciente baje de peso, proteger su corazón, proteger su riñón, evitar la albuminuria, que su glucosa entre al rango objetivo. O sea, no solamente nos enfocamos al control de la glucosa. O sea, ya es un enfoque más general del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente obeso por allá, con diabetes mellitus tipo 2, y por acá tengo un paciente delgado, que no tiene obesidad grado 1, pongámosle, vamos a iniciar con un tratamiento distinto probablemente, ¿no? O sea, por allá voy a usar una medicación y por acá voy a usar otra medicación, ¿ya? Entonces, de eso se enfoca el tratamiento en los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, para ello se descubrieron una serie de medicamentos para el tratamiento. A la cabeza, el medicamento que no ha desaparecido, que se usa hace muchos años, es metformina. Metformina hay muchísimos mitos, ¿no? Tengo un montón de pacientes que vienen a la consulta y me dicen, doctora, pero he leído que la metformina me va a dañar el riñón, he leído que la metformina me va a volver ciego, he leído que la metformina me baja la vitamina B12, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero usar metformina porque no lo tolero. Entonces, la metformina sigue siendo un medicamento de elección en los pacientes diabéticos tipo 2, ¿okay? Al menos que esté contraindicado, ¿ya? Entonces, vamos a repasar primero a qué familia pertenece la metformina, que es la biguanida, ¿no? B de huevo. Biguanida, metformina. ¿Cuál es su mecanismo de acción que le preguntaba a su compañero? Sensibilizante. Aumenta la sensibilidad en tejidos periféricos. ¿Cuáles son los tejidos periféricos? La piel. Músculo, hígado y tejido adiposo. Perfecto. Y disminuye por ende la resistencia a la insulina. ¿Produce hipoglicemia la metformina? No, la metformina no produce hipoglicemia. Y es por otro motivo que los van a llamar cuando estén en hospitalización, cuando sean internos. Los pacientes de quirúrgicos, traumatología, cirugía, a veces nos llaman diciendo paciente persiste con hipoglicemia por uso de metformina. ¿Eso es verdad? Eso es falso. El paciente puede ser hipoglicemia por cualquier otra causa que vamos a ver en la siguiente clase, pero por metformina no es. ¿La metformina es un medicamento para bajar de peso? No, no es un medicamento para tratamiento de la obesidad, pero sí te puede hacer perder un par de kilos de peso, ¿okay? Pero no es un medicamento que esté aprobado para el tratamiento de la obesidad, o sea, como tal, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Produce hipoglicemia? Hemos visto que no. Está contraindicado en pacientes con tasa de filtrado menos de 30. Ojo, ¿ok? O sea, no hay ningún paciente del primer nivel de atención que ustedes vayan a referir que con tasa de filtrado en 20 esté usando metformina, como los que tengo ahora, porque tengo un montón de pacientes referidos del primer nivel con tasas de filtrado en 15, en 20, en 25, usuarios de metformina. Porque el médico del primer nivel de atención no se lo retiró. ¿Pueden usar? No pueden usar los pacientes menos de 30, ¿queda claro? Entre 30 y 45, si el paciente ya venía usando metformina, reduces la dosis de metformina. Reduces dosis. Si tu paciente usaba 3 veces, ya, pues reduces a menos de las 3. Y valora, obviamente, porque la definición de falla renal crónica no es en una sola medida de creatinina. Porque no es que tú vengas al paciente y le pones en creatinina en 2, calculas tasa de filtrado. ¿Con qué vas a calcular tasa de filtrado? Con la calculadora de CKD. Perfecto. Calculó la tasa de filtrado y te salió, vamos a poner en 18. ¿Ya tu paciente tiene falla renal crónica? No, porque la definición de falla renal crónica, ¿en cuánto tiempo se da? 3 meses. 90 días, 3 meses, ¿correcto? Ya, entonces no podríamos definir que tiene falla renal crónica. Pero ¿qué tal es una falla renal aguda porque tu paciente está deshidratado? Es una bolita con GK. O puede ser una bolita séptica con una celulitis que nadie lo trató, que nadie lo vio y está infectada y está séptica. ¿Ok? Pero con tasa de filtrado menos de 30 está contraindicado. Pacientes que tienen alto riesgo de acidosis láctica, ¿le damos? Tampoco. O sea, pacientes en estado séptico, por ejemplo, en hospitalización, o cuadros respiratorios que tienen riesgo de acidosis láctica, ¿le vamos a dar metformina? No, porque no es la mejor opción.
Y bueno, la metformina, dentro de efectos adversos tenemos muchas molestias gastrointestinales. Se hincha la barriguita, el paciente te dice que tiene náuseas, ¿no? Algunos hacen deposiciones líquidas, etcétera. Pero tenemos bastantes alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Por otro lado, tenemos a la familia de las sulfonilureas. ¿Qué medicamento tenemos en la cabeza? Glibenclamida. ¿Es el medicamento más utilizado? Sí. ¿Seguimos utilizándolo? Sí. Sobre todo en el MINSA, ¿no? Porque es lo que ustedes van a tener. ¿Pero es un medicamento de elección? No, al contrario, más bien debería ser un medicamento que vaya retirándose, ¿no? Poco a poco, y de ser dentro de los medicamentos menos usados. Cuando lleven geriatría, tampoco está indicado en adultos mayores por el riesgo de hipoglicemia. La glibenclamida es un secretagogo de insulina, por ende es un medicamento que le da látigos al páncreas para que produzca más insulina. Entonces, la glibenclamida, ¿qué hace? Fuerza el organismo, secreta más insulina porque le da látigos al páncreas, por ende va a producir hipoglicemia. Es sencillo la respuesta, ¿no? Sí, porque es un secretagogo de insulina. Es lo mismo que te digo, si te pongo 20 unidades de insulina, ahorita R, ¿te va a dar hipoglicemia? Sí, peor que ni han cenado, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿produce aumento de peso? Sí. Y ese es el otro problema que tenemos con glibenclamida, ¿no? Pacientes con obesidad grado 2, diabéticos tipo 2, que usen glibenclamida lo sigue subiendo de peso. Cuando la idea es bajarlo de peso, pues, ¿no? Entonces, no es dentro del mejor medicamento, que tampoco para usar en pacientes que tienen obesidad, ¿ok? El otro medicamento que utilizamos, las insulinas, lo vamos a ver después. Las tiazolinedionas, que es la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos medicamentos han ido no usados, actualmente ya no lo usamos mucho. Si ven, ustedes tienen el mismo mecanismo de acción que metformina, entonces metformina es más tolerable. Casi no utilizamos tiazolinedionas en la terapéutica del día a día para pacientes con diabetes tipo 2, pero era un medicamento que antes lo usaban. Por otro lado, tenemos los medicamentos que están en boga, que son el agonista del receptor de GLP-1, que a la cabeza tenemos liraglutide. Liraglutide es un medicamento que lo hemos visto en la clase de obesidad. Habíamos visto que es un agonista de GLP-1 que produce saciedad y lentece el vaciamiento gástrico, o sea, hace que la comida pase lentamente por el estómago, produciéndole disminución de apetito a la persona. Entonces, si yo tengo una persona con diabetes mellitus tipo 2 y obeso, ¿sería un buen medicamento? Sí, porque aparte de bajarlo de peso, me va a controlar la glucosa. Y el único efecto adverso son las náuseas, ¿ok? Pero tenemos agonistas más potentes, como semaglutide, por ejemplo, que aquí no están, por ejemplo, en la lista, pero que son medicamentos que tienen mejor impacto, ¿no? Semaglutide se ha estudiado más en pacientes con obesidad. En relativa al liraglutide es el que utilizamos en pacientes con diabetes y obesidad, que tienen buen impacto porque, si vemos por acá, produce disminución del exceso de peso, ¿no? ¿Por cómo es la administración? Por vía subcutánea. Es el lapicerito también. Los inhibidores de DPP-4 es la arma que actualmente, si necesitamos terapia dual en un paciente, o sea, si necesito añadir algo más que metformina, ese es el medicamento que es súper neutro, es de elección casi en la mayoría de los pacientes. ¿Ya? ¿Qué produce? Mejora la secreción de insulina glucagón porque inhibe al degradador de las incretinas. Entonces ya habíamos visto cuáles eran las incretinas, y este inhibe al degradador, por ende va a aumentar las incretinas. Recuerden que en la fisiopatología del octeto venoso había disminución de incretinas. Entonces, si tengo un medicamento que aumente incretinas, mejoraría tu estado de hiperglicemia, ¿correcto? Entonces, no va a producir hipoglicemia, es neutro también. En peso no te sube de peso tampoco, pero lo que sí nos apoya bastante es en el control de las glucosas. Algunos pacientes hacen pancreatitis, que son complicaciones muy raras, si no, no utilizaríamos inhibidores de DPP-4. Y por último tenemos los inhibidores de SGLT2. ¿Se acuerdan en el octeto venoso que una de las alteraciones de la hiperglicemia crónica era disminución de la captación de glucosa, ¿no? En los túbulos colectores? ¿Este que produce? Glucosuria, ¿no? Glucosuria, o sea, produce que elimines toda la glucosa por la orina. Por ende, ¿qué efectos adversos podríamos tener? Candidiasis vulvovaginal. Eso de la ITU lo tenemos entre comillas en realidad, porque por más que sea algo muy difundido y que todas las personas crean que produce ITU, la complicación más frecuente es candidiasis vulvovaginal. No es ITU, pero ojo, hay que tener cuidado con pacientes que tienen ITU recurrentes. Bueno, a veces tengo pacientes que vienen y me dicen: doctora, pero yo hice hace 3 meses una infección urinaria y hace 1 año atrás otra infección urinaria, y a veces tengo una litiasis, por ahí una litiasis renal. Entonces ya he hecho como 3 episodios en 1 año, no sería la mejor opción en ese paciente, ¿no? Doctor, he hecho ITU recurrente por Escherichia coli blei. No sería la mejor opción en ese paciente, por más que me ayuden los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque este medicamento baja de peso,
mejora presión arterial. ¿Qué más produce este medicamento? Lo ayuda también en pacientes con problemas renales, o sea, mejora la microalbuminuria que pueden tener algunos pacientes, ¿no? Entonces, tiene súper beneficio a nivel de la parte renal, de la presión arterial, disminuye también la parte cardiovascular, el riesgo cardiovascular, produce la glucosuria, encima lo reduce un poco de peso, o sea, en relativa a beneficios de los inhibidores de SGLT2 cada vez están creciendo más los beneficios, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en qué paciente utilizarlo, ¿no? Por eso no todos tienen el mismo tratamiento. Algunos usan su empaglifosina, que es el inhibidor de SGLT2, otros utilizan inhibidores de DPP4, otros utilizan insulina, ¿no? O sea, el hecho es de que elegir al mejor paciente el mejor tratamiento para cada uno. Pero en todo esto ya saben que ¿quién está involucrado? La metformina, ¿no? La metformina no ha ido retirándose del mercado, o sea, no es que solo use su inhibidor de SGLT2, ¿no? Utiliza su metformina más su inhibidor de SGLT2, ¿ya? Listo. Entonces ahora vamos a pasar a las insulinas, pero esto es solamente parte de... Ya. Entonces, hablemos de insulina en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Para qué es importante la insulina? Porque si yo le administro insulina al diabético tipo 2 es porque este tiene criterios para insulinizarlo, ¿no? O sea, tiene criterios para usar insulina, ¿ya? Entonces ya saben que tienen que educar al paciente de cómo utilizar. ¿Para qué me ayuda la insulina? A que el paciente entre al rango objetivo de sus glucosas, ¿no? A que sea un paciente diabético controlado. Entonces, ¿cuál es el objetivo con los pacientes diabéticos? Que estén controlados. Yo tengo pacientes controlados con alimentación saludable, pacientes controlados con metformina, tengo pacientes controlados con terapia dual, con terapia triple, pacientes controlados con insulina. Doctora, ¿y qué usa insulina solito? No, usan insulina con metformina, no se le quita el antidiabético oral cuando iniciamos insulina, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, en las formulaciones de insulina tenemos dos formas, insulinas humanas y las insulinas análogas. Las humanas, ¿cuáles son? La NPH, la R y las premezcladas. ¿Y cuáles son las análogas? Que cambia la dirección del inicio o la duración de la acción, ¿no? Ahí tenemos todas las análogas. ¿Qué dice? Glargina U100, Glargina U300, Detemir, Degludec, Lispro, Glulicina y Aspar. Entonces vamos a verlas cada una por separado. Cuando hablamos de insulinas análogas son similares a la NPH, no se olviden. Análogas de acción prolongada son similares a la NPH. O sea, son insulinas basales, ¿no? No son pandriales, ¿verdad? Son basales. Y en las basales tenemos la U100, la que ven en la parte inferior, que es de color plomo con un verdecito. ¿Qué insulina es? Basaglar, ¿verdad? Esa es la U100. Basaglar es la marca comercial, ¿no? Pero la glargina es glargina U100, ¿ya? Al otro lado ven Lantus, esa también es glargina U100. Lantus es la marca comercial, pero también es glargina U100. Al costado que ven, Toujeo, ¿verdad? Un plomo con verde. ¿Qué insulina es esa? Glargina U300, ¿ya? Pero la marca es Toujeo. Por otro lado tenemos la insulina Detemir, que es Levemir, su marca comercial. Y por el otro lado la insulina que les decíamos, o que les decía que tenemos en el Hospital Carrión, que es la insulina Degludec, que es la Tresiva, el nombre comercial. Todas esas insulinas que ustedes ven son insulinas de acción prolongada. O sea, todas. Doctora, ¿y cuál uso? Uso la de color plomo, la azul, la verde, etcétera, ¿no? Porque muchas veces el paciente va a venir a tu consulta y te va a decir, doctor, estoy utilizando un lapicerito. Ya, tú le dices, ¿y cuál es su nombre? Y te va a decir, es plomo con morado. ¿Cuál es? Lantus, ¿correcto? Muy pocos pacientes recuerdan el nombre de su insulina. La mayoría viene con los colores y te dicen, no, uno azul, ya, tienes que más o menos por ahí, ¿no? O una foto, le dices, ¿no? La siguiente consulta viene con una foto de la insulina que utiliza. Y las insulinas análogas de acción rápida, estas ya no son de acción prolongada, entonces estas son más similares a ¿qué insulina? R, correcto, muy bien, la insulina R, ¿ya? Entonces tenemos Humalog, Novolog y Lapidra, todas en lapiceritos. Entonces, doctora, ¿es más sencillo el lapicerito o cargar mi insulina? Porque estas son las insulinas, miren, esa es la R, transparente, y la NPH es lechosa, ¿verdad? Entonces tú la giras, la mueves y el paciente le dices, ¿es blanca? Sabes que es NPH. Si es transparente, ya sabes que es la R, porque el paciente va a decir, me aplico una insulina en frasco. Eso es todo, no va a recordar si es NPH, R, probablemente. Entonces tienen que decirle, es transparente, es lechoso, ¿no? Y de esa manera llegar a una conclusión, ¿ok? ¿Cómo me aplico la insulina? Con jeringas, ¿no? Las jeringas que ustedes ven aquí en la parte inferior. Estas son las jeringas para la aplicación de la insulina. A diferencia de antes que se aplicaban las insulinas con jeringas de poliuretilina, ahora tenemos jeringas para colocación de insulina. Sus agujitas, miren qué tamaño es, chiquitita, ¿no? El tamaño casi la mitad de una uña, casi una uña pequeña, ¿no?
Tenemos los números, es más difícil para el paciente confundirse, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30. O sea, si le digo al paciente cargue hasta el número 10, le dices cargue hasta el número 10, ¿no? Ahí está el número. Si le digo cargue hasta el 5, el 5. Porque ¿qué pasaba con los abuelitos? Le decías carga hasta la jeringa tuberculina, ¿no? Carga hasta tal número y se pasaba. Y se ponían 100 unidades de insulina, 50 unidades de insulina, ¿no? Que es una bomba, ¿no? De cantidad de insulina. Entonces, con estas jeringas es más práctico para el paciente, ¿no? El problema es los pacientes que tienen retinopatía diabética y viven solos, pues, ¿no? Doctor, no veo, te va a decir. ¿Qué vamos a hacer? Complicado, ¿no? Entonces, ahí los análogos nos ayudan, porque si no tienen un soporte familiar, los análogos, cuando tú los vas a aplicar en este extremo que ustedes ven aquí, se gira. Y el giro genera un ruido. Entonces, los pacientes muchos se guían con el ruido, ¿no? Entonces, giran 1, 2, 3, 4, van percibiéndolo con el ruido, ¿no? Pero para ver, tendrían que tener relativamente ser más accesible, tener una visión adecuada para poder aplicarse estas insulinas en jeringuitas, ¿no? Para cargarlas sobre todo, ¿no? ¿Y cómo utilizo las insulinas análogas? En agujitas. Acá están las agujitas, miren. Morada, verde. Anteriormente existían estas BD, actualmente ya no tenemos BD en el mercado, solamente son las Novofine o de otras marcas que tenemos. Y generalmente estas agujitas se utilizan para poner esto, ¿no? En este extremo de la insulina tipo lapicero, esta es la zona de la tapa, debajo de la tapa, esta zona viene así más o menos y tiene para enroscar, ¿no? Y aquí se enrosca la agujita, ¿no? Y ya está lista para aplicarse, ¿no? En este extremo tenemos la ventanita dosificadora porque tú giras esto y acá aparece un número, ¿no? Se va a poner 10, señor, ya, entonces giras y hasta acá aparece el número 10. Le sacas la tapita, la agujita e ingresa en la zona del abdomen como hemos quedado, ¿no? Que no es alrededor del ombligo, ¿no? Entonces las insulinas, ya saben, NPH y R más difícil para aplicarnos, ¿no? Para un paciente que no puede ver. Entonces, ¿a qué pacientes le van a dar insulina? Glucosas mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. Entonces, si tienen un paciente diabético tipo 2, vamos a imaginar de 45 años de edad, diabético tipo 2 hace 10 años, en tratamiento con metformina de 850 miligramos, uno en un bioral, uno en el desayuno y otro en la cena. El paciente te dice que hace 3 meses empezó a comer más, tiene polifagia, ha bajado de peso, casi alrededor de 5 kilos, tiene ganas de tomar agua cada rato, tiene polidipsia y en las noches se levanta 5 veces para ir al baño. Últimamente ha ido a su programa de estrategia para control de glucosas y la glucosa en ayunas la han encontrado en 380 y alguna vez de esa semana fue al programa 2 horas después del almuerzo, o sea fue a las 3 de la tarde, había almorzado a la 1 y le encontraron la glucosa en 550. ¿Ese paciente es candidato de insulinoterapia? Sí, correcto, porque tenemos glucosas mayor o igual a 300. A ese mismo paciente le pido hemoglobina glicosilada y sale en 18%. ¿Es candidato para insulinoterapia? Sí, porque la glicosilada para insulinizar es mayor o igual a 10%, correcto. Lo que sí van a tener cuidado es que hay pacientes que ustedes le piden, por ejemplo, sus glucosas están en 300, 400, le piden la glicosilada y el paciente se va a hacer ahí en un laboratorio que nadie conoce. Y la glicosilada le sale en 5. ¿Es creíble esa glicosilada? No. ¿Por qué? Porque la glicosilada guarda correlato con la glucosa, como vamos a ver a posterior. Y eso me hace recordar un paciente que vi en la tarde. Es una paciente que tenía glucosa en 360 en el mes de junio, julio. Luego le mandan un nuevo control de glucosa y al mes siguiente, porque la señora no hace controles, no hace un automonitoreo de glucosas, le encuentran en 280 y viene a la consulta, ¿no? Entonces modifiqué el tratamiento, no la insulinicé todavía, modifiqué el tratamiento que recibía porque estaba con metformina, le modifiqué y modifiqué antidiabéticos orales adicionales y la señora me trae una glicosilada en 3.8 porque le pedí glicosilada, ¿no? Y le salió 3.8 en ese laboratorio X que se pudo tomar. ¿Es creíble esa glicosilada? No, pues es imposible esa glicosilada, ¿no? Al menos que haya ido al laboratorio y pues ya le hayan puesto el resultado por poner, ¿no? Sin procesar la muestra, porque es imposible tener 3.8 en una paciente con glucosa tan alta. ¿Cuál es otro motivo para insulinizar? Catabolismo en curso, o sea, pacientes que tienen pérdida de peso, polifagia, polidipsia, porque hay muchos pacientes que no van a venir con controles de glucosa, ¿no? A la consulta. ¿Qué dosis de insulina le van a dejar a un paciente diabético tipo 2? ¿A 0.5 unidades por kilo de peso al día? No, a 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día. Entonces, imaginemos que esta paciente que yo vi tiene 50 años de edad, la señora,
Y me traje su glicosilada y está en 12%. Entonces, ¿amerita insulinizarla? Sí, ¿correcto? Ya. Entonces vamos a insulinizarle y la señora pesa 50 kilos. ¿Cuántas unidades de insulina le vamos a dar? Perdón, 50 unidades. ¿Cómo? Ya, voluntario, mano arriba. Es súper sencilla la pregunta. ¿Cuántas unidades le voy a dar? 5 Sí. unidades, perfecto. ¿Quién dice otro valor? Son todos 5. ¿Ah? Todos 5. 10 unidades, ¿no? Porque el rango es de 0.1 a 0.2, pero el 0.1 es para un paciente adulto mayor con alto riesgo de hipoglicemia. Esa respuesta correcta es para cuando roten geriatría. Y el doctor les pregunta, no tengo una adulta de 90 años de edad, con ACV isquémico, hipertensa, mal controlada, postrada, con UPPs, y la paciente requiere insulinizar y encima tiene falla renal crónica. ¿A este paciente le voy a dar a 0.2? No, le puedo dar a 0.1 porque tiene alto riesgo de hipoglicemia. Le da la postración, el ACV isquémico. Entonces, los rangos varían. ¿Por qué? Porque depende de cada paciente. En cambio, esta paciente es una paciente de 50 años con glucosa muy alta. Probablemente las 10 unidades voy a tener que subirlas en el tiempo. No vamos a hacer nada con las 10 unidades. Probablemente en mi caso yo ya por la experiencia le iniciaría más dosis de insulina, pero la recomendación del ADC es para los que iniciamos recién con insulina, para perder el miedo, porque el problema principal que tenemos para insulinizar al paciente es que los médicos tenemos miedo de insulinizar. Por eso no insulinizan al paciente en emergencia, en hospitalización. Estoy hablando de hospitales, imagínense ustedes en centros de salud, ¿no? El miedo es mayor, ¿correcto? Entonces, relativamente, el temor es esto, ¿no? La dosis de insulina. Pero esta dosis te dicen que es segura. Entonces, ¿para qué me sirve la insulina? Porque disminuye la producción hepática de glucosa. Para eso sirve la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿cuál era su mecanismo directo de la insulina? Mecanismo directo nada más. Y tu compañero, mecanismo indirecto. Acción directa, acción indirecta. Si lo habíamos dividido, ¿no? Ya, pero ¿cómo? Ya sé que disminuye la glucosa en sangre, pero tiene un mecanismo para disminuir la glucosa en sangre. ¿Cuál es el mecanismo? A través del hígado. La gluconeogénesis y disminuye la producción hepática de glucosa. Ya, entonces tienen que leer. ¿Y la acción indirecta? No. Ahí están en sus diapositivas. Y la diapositiva de la clase pasada es la más cortita, es la que 18 diapositivas o 24 diapositivas tiene, ¿no es cierto? Que está en la diapositiva, no sé, 6, 7, 8, creo. Entre las primeras diapositivas está. Lipogénesis, ¿no decía? ¿No? Pero ustedes no venían a la clase pasada, ¿no? De la tercera fila al fondo, ¿no? ¿Ustedes vinieron? No vinieron, ¿verdad? Tú sí viniste. Ah, ya. Lo último no has venido, ¿no? Ya. ¿Has leído? ¿Tampoco? Ya. Entonces tienen que leer, pues, ¿no? Si no, ¿cuándo van a leer? Algún día antes del examen, no creo, ¿verdad? Ya. Entonces, los análogos basales de acción más prolongada, cuando le damos análogos, ¿qué análogos le vamos a dar? De todas las que hemos visto, podemos darle U300 o Degludec, ¿no? Son las que menos hipoglicemia nos producen. Pero lo que dice aquí, ¿no? Agregar insulina a la terapéutica no implica suspender lo anterior, al menos que esté contraindicado. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, que requiere insulina, está usando metformina, inicio insulina, pero sigue usando. Al menos que esté contraindicado para poder retirarlo. ¿Ya? Listo. Si inicié insulina y mi paciente sigue con glucosas altas, ¿qué voy a usar? Ya está con antidiabéticos orales, la insulina ya la he iniciado. ¿Qué puedo utilizar? Agonistas del GLP-1. O si no, podría utilizar una insulina pandrial. Entonces, si utilizo una insulina pandrial, sería para cubrir la glucosa alta. Entonces, imaginemos que este paciente que hemos insulinizado viene su control en 2 semanas, ¿ya? Y te trae estos controles de glucosa. Entonces, el paciente te dice que su glucosa en ayunas está en 250 y la glucosa 2 horas después de comer está en 400. ¿Estamos en rango objetivo? No, porque para un paciente joven el objetivo sería de 80 a 130 en ayunas y 2 horas después de comer menos de 130. Por ende, esta está alta. Entonces, doctora, yo quiero iniciar una insulina R para que le cubra esta glucosa tan alta que tiene de 400. ¿Puedo usarlos? Sí. O sea, podemos iniciar insulinas R, pero a la hora donde el paciente come más, ¿no? Antes de la comida más abundante, por eso
podríamos iniciar insulina ERA. Pero ¿cuál es la finalidad de la insulina, de los antidiabéticos orales? Es que el paciente ingrese a rango objetivo, ¿no? O que su target sea el adecuado, el objetivo, ¿ya? Entonces las metas glicémicas van a variar si es un paciente con mayor tiempo de vida que un paciente que tiene menos tiempo de expectativa de vida, ¿ok? Entonces, si tengo un paciente joven que no tiene ninguna complicación de ningún órgano, que hace deporte, etcétera, voy a ser más estricto. Mi glicosilada tiene que ser más baja. Pero si tengo un paciente de 90 años, adulto mayor, que está postrado, tiene CV isquémico, algún deterioro neurológico, ¿voy a ser tan estricto? No. Mi glicosilada puede estar más alta, ¿ok? Eso es lo que te dicen las metas glicémicas, que no todos somos iguales, que para todos es la misma meta glicémica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de glucosa en ayunas? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, del 5 la segunda. ¿Cuál es el objetivo de glucosa en ayunas? Ahí está en la pantalla. De 80 a 130, ¿correcto? Ya. ¿Y 2 horas después de comer cómo tiene que estar tu glucosa en un paciente con diabetes? ¿Ah? A las 180. Tú nada más, y un poquito más fuerte para que te escuchen todos. Ajá, perfecto. Si tuvieras un paciente adulto mayor de 90 años, ¿cuál sería su objetivo de glucosa en ayunas? ¿Ese que está ahí o no? ¿Qué piensas? Tiene riesgo de hipoglicemia la respuesta. Por ende, el objetivo en ayunas va a ser 90-130. Ya no va a ser 80, sino 90-130. Y cuando les preguntara cuál es el objetivo de hemoglobina glicosilada, ¿cuál va a ser tu respuesta? No, individualizado, doctora, porque no me ha puesto el caso clínico. O sea, no sé si es una adulta mayor o si es un paciente joven de 20 años. Entonces, si es una adulta mayor, tendrá que ser entre 7.5 a 8%, lo que dice en la diapositiva. Y si es un paciente joven con larga expectativa de vida, menor a 6.5 inclusive, bien, ni siquiera es menor a 7 para todos universal. Entonces, va a variar de acuerdo a que si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia o no. ¿Y por qué es importante mantener estos objetivos glicémicos? Por este estudio, ¿no? Que ese es el estudio del DCCT, donde dice que mantener un paciente en rango objetivo reduce complicaciones micro y macrovasculares. Doctora, y el otro estudio de Kunamoto y estudio QPDS dice lo mismo. Cuanto más tiempo el paciente esté en rango objetivo, mejor para el paciente y reducción de complicaciones. El ACOR, el ADVANCE, el BAT, todos los estudios dicen lo mismo. O sea, de ahí, a partir de los primeros estudios, se generaron una serie de estudios que dicen lo mismo. Cuanto más tiempo tu paciente esté controlado, mejor. Entonces, ¿cómo evaluamos el control del paciente con diabetes? ¿Qué creen? ¿Qué le pedimos? ¿Voluntario? Hemoglobina y glicosilada, completo, ¿ya? Porque glicosilada no existe, ¿correcto? Hemoglobina y glicosilada, así como que diabetes no existe, diabetes, mellitus, tipo, ¿correcto? Ya, si no se van a acostumbrar a escribir así cuando sus historias internas. Ya, otro, ¿qué más voy a pedir? Lo más importante antes de glicosilada, glucosa en ayunas, muy bien. ¿Qué vas a pedir? Automonitoreo de glucosa. Entonces le tienes que decir al paciente que se controle su glucosa en ayunas, una glucosa por lo menos, y otra glucosa 2 horas después de la comida, ¿correcto? Porque de esta manera tú vas a ver que tu paciente esté bien durante todo el día. Doctora, pero yo me olvidé de decirle 2 horas después del almuerzo y mi paciente me trajo todas glucosas en ayunas. ¿Está bien eso? No, porque tu paciente puede amanecer con 100, pero después de la comida a las 2 horas está 400. ¿Está controlado tu diabetes? No está controlada igual. Por ende, este control de glucosas va a impactar en la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada que pidió su compañero va a salir alto, porque esa glucosa de 400 impactó en esa hemoglobina glicosilada, ¿no? Recuerden que es un promedio de glucosas de los últimos 3 meses, ¿correcto? Listo. Entonces, la hemoglobina glicosilada se relaciona con tu glucosa. Si, por ejemplo, le sacamos mañana hemoglobina glicosilada a todos y a algunos nos sale en 7 la glicosilada. ¿Cuánto tenemos de glucosa? 154 miligramos por decilitro. Doctora, pero a mí me salió mi glucosilada en 10. ¿Cuánto tengo de glucosa? 240. Vamos sumando de 30 en 30, ¿no? Porque 154 más 30 más o menos, ¿cuánto es? 184, ¿no? Es glicosilada en 8. Sumo otros 30, más o menos 212, glicosilada en 9. Y así sucesivamente. Entonces, por eso les digo que todo tiene que guardar correlación, ¿no? Porque si tienes una glicosilada en 15 y una glucosa en 100 en ayunas, ya eso está mal, algo está pasando ahí, ¿no? No te estás dando cuenta de que hay glucosas altas o por qué, ¿no? ¿Ok?
Y lo que tenemos actualmente es el monitoreo continuo de glucosa, o sea, ya el paciente no requiere controlarse en el dedo, sino que a través de sensores que aplicamos, que son estos sensores del Fiesta Libre 2, que tenemos aquí en Perú, le colocamos el sensor, que es lo que ustedes ven de color blanquito al costado, se coloca el sensor y hay aparatitos como estos que ustedes ven ahí, que es la maquinita, parece un glucómetro, que es el lector, ¿ya? Entonces el lector se acerca al sensor y mide los niveles de glucosa, ¿ok? Doctora, ¿y esto necesito pincharme en el dedito? No, porque ya el sensor te dice, el lector, en cuánto nivel de glucosa está tu paciente. Entonces, gracias a ello se generan estas gráficas que han visto en las anteriores, ¿no? Es una gráfica de 24 horas de glucosa. ¿En cuánto está la glucosa a las 3 de la mañana? Está acá, mira, menos de 54. O sea, tu paciente hace hipoglicemias en la madrugada. ¿Cuánto está su glucosa a las 6 de la mañana? 54 igualito, ¿no? O sea, tu paciente hace hipoglicemias en madrugada. Doctora, pero yo le pedí su glicosilada, ¿y cuánto le salió? 7.5%. ¿Está bien? Relativamente no está mal, ¿no? Pero mira, tu paciente hace hipoglicemias toda la noche y empieza a comer un montón a mediodía porque llega la glucosa hasta 350. El paciente dice, no comí nada, pero es imposible porque la glucosa llegó a 350 a mediodía. Y esa elevación es por algo, ¿verdad? No es de la nada, es elevación, es de comida. Entonces, con esto no hay manera que el paciente con diabetes mienta a su médico. Es imposible. Y tenemos que evitar todo esto de rojo que tiene aquí, pues, ¿no? Porque el más peligroso que la hiperglicemia es la hipoglicemia. Entonces, tenemos que evitar la hipoglicemia más que la hiperglicemia. Listo. ¿Hasta ahí dudas? Para comenzar, complicaciones de la diabetes. ¿Dudas en cuanto al tratamiento, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Listo. Entonces comenzamos complicaciones de los pacientes con diabetes. ¿Qué complicaciones tenemos? Agudas y crónicas, ¿ya? Y esto sí es importante que lo recuerden porque en sus evoluciones, cuando sean internos, tienen que poner, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 con complicación crónica microvascular, por ejemplo. Ya, esa evolución es de un interno que ha leído, que sabe. ¿Ya? Pero eso de diabetes mellitus tipo 2 y abajo neuropatía y por debajo, no sé qué me pone. No sé, pongámosle cetoacidosis diabética, ya, ese es del que no sabe ni lo que está escribiendo. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1 o 2 pueden tener complicaciones crónicas y agudas. Las agudas, ¿cuáles son? Hipoglicemia y crisis hiperglicémica. ¿Y cuáles son las crónicas? Micro y macrovasculares. Y cuando les digo microvasculares, son de vasos pequeños. ¿Cuáles son los vasos pequeños? Retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Y macrovasculares son de vasos grandes. ¿Cuáles son? Stroke, infarto de miocardio y enfermedad arterial periférica. ¿Ok? Esos son 3. Entonces tu evolución tendría que ir, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones crónicas, micro y macrovasculares. Tal vez tiene neuropatía diabética, retinopatía diabética no proliferativa en ambos ojos, enfermedad arterial periférica en miembro inferior derecho, pongámosle, y por último tiene nefropatía diabética. Ya está. Ahí tú has valorado la diabetes y con todas sus complicaciones. Pero para llegar a esa conclusión, me imagino que has hecho un estudio adicional, ¿verdad? O sea, has hecho estudio de neuropatía diabética y para eso rotaron neurología en parte, ¿no? Para hacer un examen neurológico adecuado. Han hecho estudio de la nefropatía diabética y por eso rotaron nefrología, ¿no? Para que sepan cuándo definir falla renal crónica, por ejemplo, o síndrome nefrótico, etc. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a empezar con las complicaciones agudas. La hipoglicemia lo vamos a hablar en clase separada. Ahora de manera muy sucinta vamos a ver crisis hiperglicémica, porque este tema lo van a volver a rotar ustedes en emergencia. O sea, lo van a volver a tocar en emergencia. ¿Okay? La crisis hiperglicémica engloba 2 grupos, ¿no? La cetoacidosis diabética y el otro, el estadio hiperosmolar hiperglicémico. La cetoacidosis diabética, existe un término que se llama cetoacidosis diabética euglicémica. O sea, significa que la glucosa no cumple el criterio de rango de glucosa para hacer una cetoacidosis diabética seca. ¿Estamos? Pero comparte lo mismo que la cetoacidosis diabética, la acidosis metabólica y los cuerpos cetónicos presentes. ¿Ya? Entonces, existe una elevación de glucosa, hiperglicemia, existe acidosis metabólica y existe aumento de cetonas. En cambio, en el estadio hiperosmolar hiperglicémico va a haber hiperglicemia grave, hiperosmolaridad y deshidratación, pero no hay cetoacidosis significativa. Entonces, si yo encuentro deshidratación, criterios de estado hiperosmolar, pero también criterios de cetoacidosis diabética, ¿cómo se llama? Estado mixto, ¿ya? ¿Qué es lo que no está? ¿No? Porque dice cetoacidosis, estado hiperosmolar hiperglicémico, y lo tercero sería un estado mixto, ¿no?
Estos trastornos metabólicos se caracterizan por una alteración absoluta de deficiencia de insulina o deficiencia relativa de insulina. Y eso se los dije en la clase pasada, les iba adelantando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la patogenia? En el caso de la cetoacidosis diabética es lo que ustedes ven en rojo. ¿Qué hay? Déficit relativo de insulina. Relativo, no puede haber déficit absoluto. De la cetoacidosis diabética. Absoluto, ¿no? Porque el déficit relativo es del estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, la fisiopatología, o sea, ¿por qué se da una cetoacidosis diabética? Es por un déficit absoluto de insulina. Es por ello que los diabéticos tipo 1 hacen más cetoacidosis diabética, ¿no? Eso ya lo volvemos a repetir, ¿no? Entonces, este déficit absoluto de insulina con un aumento de las hormonas contrarreguladoras me va a llevar a un estado de hiperglicemia y un aumento de la cetoacidosis. Este incremento de la cetoacidosis y el estado de hiperglicemia por aumento de las hormonas contrarreguladoras me va a generar una cetoacidosis diabética. En cambio, en el paciente que tiene déficit relativo de insulina, puede haber cetoacidosis ausente o mínima, ¿no? Entonces va a generarse un estado de hiperosmolaridad que produce una deshidratación, pérdida de agua y electrolitos y finalmente un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Okay? Estado hiperosmolar hiperglicémico implica déficit relativo de insulina. En cambio, la cetoacidosis es déficit absoluto de insulina. Entonces, cuando les pregunte cuál es por qué se da la cetoacidosis, ya saben, déficit absoluto de insulina. ¿Ya? No se confundan entre ambos. Cuando hablamos de las crisis hiperglicémicas, hablamos que es un estado inflamatorio severo. O sea, hay un montón de citoquinas proinflamatorias que se elevan, las cuales deberían revertirse o disminuir en 24 horas después de iniciado el tratamiento. Ya se resuelve tu estado inflamatorio producto de la crisis hiperglicémica. ¿Cuáles son los factores precipitantes por lo cual un paciente hace crisis hiperglicémica? ¿Qué creen? A la cabeza, falta de adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, usuario de insulina que deja su insulina porque no sabe si le hace bien o no, o he escuchado un montón de mitos con la insulina y piensa que lo va a volver cierto. ¿Ok? Entonces dejó su insulina. ¿Va a ser cetoacidosis diabética? Sí. Por eso tenemos pacientes de 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 años con crisis hiperglicémica. No hay edad para hacer ello porque implica mucho la adherencia al tratamiento. Lo otro serían las infecciones, las neumonías, infecciones urinarias, gastroenterocolitis, una infección dérmica, una celulitis, etc. Entonces, cualquiera de esos eventos podría descompensar al paciente. Drogas. ¿Qué drogas? Podría ser el inhibidor de SGLT2 si asociado con crisis hiperglicémica, sobre todo cetoacidosis diabética. Pero es por ello que los inhibidores de SGLT2 son usados solo en algunos pacientes. Pues no vamos a usarlo en pacientes que incrementaría su riesgo, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores que tienen tendencia a deshidratación, no vamos a usar inhibidores de SGLT2, ¿no? En pacientes que van a ser sometidos a cirugía no es el mejor medicamento tampoco. Entonces, relativamente, si elegimos el medicamento adecuado para cada paciente, el riesgo de complicación va a ser menor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Una cetoacidosis diabética puede evolucionar durante un periodo de 24 horas, mientras que un estado hiperosmolar hiperglicémico tiene evolución más insidiosa. O sea, tiene los 4 P's. ¿Cuáles eran los 4 P's voluntarios? A ver, ¿cuál es tu nombre? 1, 2, 3. Tercera columna, última fila. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. ¿Ah? Michelle. Ya, Michelle, ¿cuáles son las 4 P's? Muy sencilla la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? Tal vez no te recuerdas como las 4 P's. ¿Cuáles son los síntomas de diabetes más frecuentes que hayas escuchado? Y las siglas son las 4 P's, por eso te decía 4 P's. A ver, ayúdale. Tú sí haces toda la clase de ya, perfecto. Esas son las 4 P's. ¿Ya? Eso no pueden olvidarse, porque esos son los síntomas típicos de un paciente con diabetes. Pero hay un grupo de pacientes que son asintomáticos, ¿verdad? Entonces, el cuadro del estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser más insidioso, ¿ya? No va a ser tan brusco como una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la manifestación de un paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico? Síntomas neurológicos. Y de una cetoacidosis diabética, gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Eso es todo lo que tienen que saber en realidad. Lo demás de los síntomas son los mismos comunes de un paciente con hiperglicemia mal controlado, ¿no? Lo mismo que hemos hablado de las 4 P's.
Entonces, los síntomas neurológicos más frecuentes en pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, tienen un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tiene un cuadro insidioso, que es el cuadro de las 4 P's, y tu paciente te viene con trastorno de conciencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta columna, última fila. ¿Cuál es su diagnóstico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta columna, última fila. Por ahí uno de los tres es cuál es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta y última fila. ¿Ya cuál es el diagnóstico? Hiperglicémico, ¿no? Allá, pero era tu compañero que está al costado del fondo. Al fondo, el que está con la mano apoyada. Ya. Entonces, es importante que recuerden que todos los pacientes que vienen con un trastorno de conciencia es más común en estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, cuando sean internos y llegue el paciente con glucosa en 600 y venga con trastorno de conciencia, ¿qué van a poner en la historia? Estado hiperosmolar hiperglicémico probable, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. La diferencia va a ser que tu paciente venga con un cuadro abdominal y te diga que hace 3 días está con náuseas, vómitos y el día de hoy se añade dolor abdominal. Y le toman la glucosa y está en 500. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Cetoacidosis diabética. Se cambia el escenario. ¿Por qué les duele la barriguita a los pacientes con cetoacidosis diabética? Porque se asocia a la acidosis metabólica, ¿no? Se relaciona el dolor abdominal a la acidosis metabólica. Entonces, cuanto más acidosis metabólica tenga el paciente, más dolor abdominal va a tener. Y si tu paciente tiene muy poca acidosis metabólica, probablemente el dolor sea menor. Pero no se olviden, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Porque cuando les pregunto en el examen de las rúbricas y ven pacientes que tienen náuseas, vómitos y no sé, algo adicional, me dicen estado hiperosmolar hiperglicémico, diabético mal controlado, infección del tracto urinario. O sea, relativamente una infección del tracto urinario podría ser también, ¿no? Pero tu examen físico tendría que contribuir, ¿no? Entonces tienen que recordarse de semiología, o sea, puño percusión, punto renolateral, ¿no? Estamos. Ahí no hay más más que pensar, en realidad es súper directo, o sea, la anamnesis de la primera impresión del paciente va a ser súper importante para definir nuestro diagnóstico, ¿no? ¿En ambas enfermedades hay deshidratación? Sí, ¿no? En ambas complicaciones hay deshidratación. Pero la diferencia es que en la cetoacidosis diabética ustedes van a tener la respiración de quinomaudo por la acidosis metabólica. Y lo otro que van a tener es el aliento afrutado debido a la acetona exhalada, ¿no? Más el mismo estado de deshidratación que pueda tener el paciente. ¿Cómo van a valorar el estado de deshidratación? Llenado capilar, muy bien, urgencia de la piel, correcto. ¿Qué más? Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Si el paciente está taquicárdico, probablemente por la hipotensión. De ahí no hay más ciencia, lo mismo que ustedes ya han estudiado y han visto. Y cuando hablamos de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, sí ha cambiado un poquito. El año pasado, 2024, salió una guía de actualización para crisis hiperglicémica, que son las diapositivas que probablemente la hayan pasado, sino que no la tenía grabada en este cerebro. En 2024 disminuyeron el punto de corte para cetoacidosis diabética. Ya no es mayor a 250, como ustedes han estudiado probablemente durante muchísimos años o les hayan contado, ahora el punto de corte es 200. O sea, si es mayor a 200 es una cetoacidosis diabética. Por ende, si es menos de 200 sería una cetoacidosis diabética euglicémica, ¿no? Porque habíamos dicho que el término euglicémica significaba una glucosa menor con todos los demás criterios. ¿Algo más ha cambiado? Nada más. pH sigue siendo 7.25 a 7.30, una cetoacidosis diabética leve, pero recuerden que no solo la acidosis metabólica tiene que estar presente para diagnosticar una cetoacidosis diabética. ¿Qué más les importa? Las cetonas, ya sean séricas o las cetonas en orina. Entonces, si tu paciente tiene glucosa alta, más acidosis metabólica, más cetonas en orina o en sangre positivo, recién es cetoacidosis diabética. Porque una acidosis metabólica con glucosa alta podría deberse a otra causa. La acidosis metabólica tiene un montón de causas, ¿no? Lo habrán visto en nefrología. Entonces, relativamente tiene que cumplir con los cuerpos cetónicos. Y en orina es de 2 cruces a más. O sea, doctora, una crucecita en la orina, no, esa no es cuerpo cetónico positivo para cetoacidosis. ¿Estamos? ¿Ya? Y a medida que va bajando el pH, va haciendo más severo el cuadro de cetoacidosis. O sea, si tu pH está entre 7 a 7.24 es moderado. Y si está menos de 7 es grave. Entonces,
ustedes en el estado neurológico van a encontrar igual un paciente con cetoacidosis diabética leve, que moderada y que grave. No, pues no es grave, probablemente también tenga un cuadro de deterioro del estado de conciencia, ¿no? Entonces les puede hacer confundir con un estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en ambos van a tener un trastorno de conciencia, ¿no? Pero la diferencia es que en el estado hiperosmolar hiperglicémico la glucosa está más de 600, no hay acidosis metabólica, no hay cuerpos cetónicos, y la osmolaridad en cuanto está más de 320 miliosmoles por kilo de peso. O sea, ahí no hay mucho que pensar tampoco. Mi recomendación sería, si ven un AGA con acidosis metabólica, calculen igual osmolaridad, porque a veces hay también osmolaridad alta y hay trastornos mixtos, estados mixtos, y como se emocionan tanto con la acidosis metabólica, todos se ponen a manejar la acidosis y se olvidaron de calcular la osmolaridad y cumplía para estado mixto. ¿Ok? Entonces, la otra recomendación es calculen todo, no calculen osmolaridad también incluido en el AGA que vayan a ver. ¿Ya? Listo, esto era lo que les decía. Hay un grupo de pacientes que tienen cetoacidosis, hay un grupo de pacientes que tienen cetoacidosis diabética y glicémica, ahora ya saben que es menor o igual a 200 miligramos por decilitro. Hay estado hiperosmolar hiperglicémico y hay pacientes que se superponen ambas enfermedades, ¿no? Que es el estado mixto, la superposición de ambas. ¿Cuál es el manejo? El manejo lo van a ver al detalle cuando hagan emergencia, pero lo más importante es corregir la deshidratación. O sea, si ustedes hablamos de pilares en el tratamiento del paciente con crisis hiperglicémica, lo primero es corregir deshidratación, insulinoterapia, no se olviden porque son pacientes que no tienen insulina, se van a requerir insulina. Doctora, ¿por vía subcutánea? No, ahí sí son bombas de infusión de insulina en bomba R, ¿no? Calculamos en bombas de insulina y pasan por vía endovenosa, ya no por vía subcutánea, sino por vía endovenosa. ¿Qué más? Corrección del déficit de potasio. Recuerden que la insulina produce el exceso, el déficit de insulina que produce. Voluntario. Hipercalemia. Entonces estos pacientes que no tienen insulina tendrían la mayor hipercalemia, entonces ya casi ninguno tendría que corregir el déficit de potasio, ¿verdad? Porque tendrían hipercalemia más bien. ¿Están seguros que el déficit de insulina produce hipercalemia? Hipocalemia. Entonces por eso es que a los pacientes les importa mucho, o bueno, nos importa bastante revisar los niveles de potasio que pueda tener tu paciente, ¿no? Y no se olviden de lo último, tratar el factor precipitante. Acá tu paciente tiene una celulitis que nadie se dio cuenta y eso detonó que hiciera una crisis hiperglicémica. Tiene que tratar la celulitis, ¿no? Otra ito, una neumonía, ¿no? Una gastroenterocolitis por ahí, ¿no? Doctora, pero mi paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico, ya tal vez eso descompensó y produjo también su crisis hiperglicémica, ¿no? Entonces, nunca se olviden de tratar el evento precipitante, ¿ya? Y cuando hablamos de complicaciones ya crónicas, habíamos visto que se dividen en micro y macrovasculares, ¿no? La micro, de arriba hacia abajo, es retinopatía diabética. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, tenemos una clasificación de la retinopatía. Tenemos alteraciones como hemorragias. La retinopatía diabética es no proliferativa y proliferativa, ¿no? Proliferativa cuando se forman nuevos vasitos en el ojito del paciente. ¿Qué podemos encontrar? Manchas de lana de algodón, crecimiento anormal de vasos sanguíneos, aneurisma y hemorragias, ¿no? En la retinopatía diabética. ¿Se cura la retinopatía? Existe tratamiento, ¿no? Pero en general a los pacientes les decimos que es importante mantener controlada la diabetes precisamente para prevenir estas complicaciones, ¿no? A veces hay pacientes que hacen cataratas también, ¿no? A temprana edad, glaucomos también. O sea, existen muchas complicaciones oftalmológicas en pacientes fuera de la retinopatía, que es una complicación microvascular que genera mayor riesgo para el paciente. Entonces es mejor prevenir todas esas complicaciones. Neuropatía diabética, lo mismo, ¿no? Es un daño de los nervios periféricos del pie que se puede generar adormecimiento, dolor tipo hincones. ¿Qué más se refieren los pacientes? Calambres, dolor tipo quemazón en la planta de los pies, dolor tipo agujitas que estuvieran andando, adormecimientos. Y esto puede favorecer ¿a qué? A que hagan lesiones, heridas en el pie. Imagínense un paciente que tiene neuropatía diabética, que no sabe que tiene neuropatía diabética, que es un paciente mal controlado y que le aparece una herida por un remanente de cuero del zapato. Paciente, si no siente, no se va a revisar. Es un paciente que se baña pues 3 veces a la semana, pongámoslo. No revisa nunca sus pies, usa medias súper oscuras encima, ni siquiera se nota si es que ha sangrado o no ha sangrado. Entonces, relativamente es un paciente que va a tener riesgo a ser pie diabético. Y el pie diabético, las lesiones que pueden aparecer, pueden ser neuropáticas o pueden ser neuroisquémicas. ¿Qué significa? Una úlcera, porque el paciente tiene neuropatía diabética y se formó esa úlcera,
o porque tu paciente tiene esto más una complicación crónica macrovascular, que es enfermedad arterial periférica, donde no pasa la sangre y la úlcera se vuelve neuroisquémica, encima negra, o sea, se necrosa y se infecta. Entonces, relativamente el riesgo de pie diabético es alto en un paciente que tiene neuropatía diabética. Nefropatía diabética ya ustedes lo han visto, lo han escuchado, probablemente en sus clases de nefrología. Siempre pedimos una vez al año a los pacientes con diabetes microalbuminuria para ver el colador del riñón, como les digo a los pacientes, porque es distinto que tu riñón en tasa de filtrado funcione bien, pero tu colador puede estar alterado, ¿no? Entonces hay que ir tratando ese colador alterado, que es la albuminuria también, porque es un marcador importante para el riesgo cardiovascular estudiado, ¿ya? Y las complicaciones macrovasculares tenemos 3. El stroke, la enfermedad arterial periférica, que puede contribuir a un pie diabético. Y tenemos el otro, la enfermedad arterial coronaria, que implica un infarto agudo de miocardio. Entonces, esas 3 complicaciones crónicas macrovasculares, ¿ya? Entonces, ahora, a partir de ahora, cuando se enfrenten un paciente con diagnóstico de diabetes, tienen que catalogarlo como tal, ¿no? Algún paciente probablemente vaya a venir con un cuadro muy sugerente de una complicación aguda, pero lo que van a ver más en el día a día en consultorio, que son pacientes con complicaciones crónicas, micro, macrovasculares, ¿no? Y si están pasando hospitalización, ahí sí van a ver bastantes, o sea, otro tipo de complicaciones, ¿no? Normalmente en hospitalización tenemos bastantes pacientes con complicaciones, neuropatías, a veces tenemos pacientes inclusive que hacen nefropatías, otro síndrome nefrótico, ¿no? El paciente viene con un edema súper generalizado, por el daño del riñón secundario a la diabetes mal controlada, ¿ya? ¿Ok? Listo.